Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la parte de la propuesta de entrenamiento de la fuerza hipertrófica con corrientes rusas en mujer de 33 años en el gimnasio Ortegas Life Fitness. Bien. Problemas de la investigación. Cuando hablemos sobre la parte de la pregunta de investigación de cómo proponer un entrenamiento de fuerza hipertrófica con corrientes rusas en mujer de 33 años del gimnasio Ortegas Life Fitness 2022, van a surgir también la parte de las preguntas secundarias, como es la parte de por qué proponer un entrenamiento de fuerza hipertrófica con corrientes rusas en mujer de 33 años en el gimnasio Ortega Life Fitness 2022, cómo llevar a cabo la propuesta de entrenamiento de fuerza hipertrófica en mujer de 33 años en el gimnasio Ortega Life Fitness 2022 y por qué el uso de corrientes rusas en esta propuesta de entrenamiento de la fuerza hipertrófica en mujer de 33 años en el gimnasio Ortegas Life Fitness. Bien, vamos a empezar con la parte de problematización. Posteriormente se irán tocando todos estos puntos que se fueron dando en la parte de las preguntas. Al final se disiparán toda la parte de las dudas. Lo que vamos a encontrar primero es la parte de la problematización. Vamos a hablar sobre los mecanismos de la hipertrofia y las corrientes rusas. Bien, aquí va a haber un objetivo que nos va a dar la parte de las corrientes rusas y al final por eso es que nos va a explicar en el tercer punto las corrientes rusas y la hipertrofia e incluso, como se comentaba, por qué el uso de estas corrientes. Los mecanismos de la hipertrofia son tres, como lo comenta Abraham Schoenfeld en el año 2017, nos dice que es la parte de la tensión mecánica, el estrés metabólico y la microlesión. Cuando hablamos de esa parte, con las corrientes rusas, se eligen las corrientes rusas porque estas son las que nos permite o fueron diseñadas para la parte de aumentar la capacidad contráctil del músculo. Entonces, estamos utilizando los mecanismos de la hipertrofia porque estamos buscando la hipertrofia como tal. Las corrientes rusas las estamos ocupando porque nos van a ayudar con uno de los mecanismos de esta, que es la parte de la tensión mecánica. Ahora, periodización y programación de la fuerza hipertrófica con corrientes rusas. Cuando ya estamos hablando de cómo vamos a estar trabajando como tal, cómo llevaremos todo ese proceso para poder dar esta propuesta de entrenamiento. Ok, cuando empezamos a trabajar en esta área, lo que quiere decir es que no siempre vamos a trabajar con las corrientes rusas. Vamos a trabajar bloques de carga con las corrientes rusas, un bloque de descarga y vamos a trabajar también con un entrenamiento de fuerza para hipertrofia sin corrientes. ¿Por qué estamos manejando todo este tipo de situaciones? Porque lo que nos va a permitir es el uso de la variabilidad y poder romper la parte de la homeostasis, evitar que el cuerpo se acostumbre. Y lo que estamos generando al final es la parte de una supercompensación para posteriormente encontrar a la hipertrofia. Bien, las corrientes rusas y la hipertrofia. Como ya lo había comentado, el uso de las corrientes nos va a permitir aumentar la tensión mecánica. Dicha tensión mecánica lo que nos va a permitir va a ser la parte de romper las fibras como tal. Entonces, partiendo de esa parte, al final lo que estamos buscando es hipertrofia. Y si esto nos va a ayudar, pues aquí ya viene más que implícito. Bien, hablemos sobre la parte de los antecedentes. En los antecedentes históricos con lo que nosotros nos vamos a encontrar va a ser con la parte de aquellos orígenes que dieron fruto al entrenamiento con cargas externas, aquellos que buscaron la parte de la hipertrofia y también sobre el nacimiento o el origen como tal de la corriente, específicamente de las corrientes COTS. Vamos a iniciar primero citando a Hipócrates, lo que comentaba que decía: el que utiliza esto se desarrolla y quien no lo utiliza está desperdiciando su tiempo. Cuando habla de esto, más que nada está hablando de un trabajo con cargas externas, con una especie de mancuerna arcaica que se utilizaba para poder entrenar y lo que nos permitía pues era el desarrollo de la masa muscular. Como en el gimnasio hoy nos encontramos con el uso de cargas externas, de resistencias fuera de nuestro cuerpo o ajenas a como lo es una mancuerna, como lo es una barra, como lo es un aparato, pues en este caso se utilizaba algo similar. De ahí nos podemos encontrar con otro griego médico que era Galeno, donde dice, y cito textualmente la parte de Gómez Figueroa, Hernández López, Quintana Rivera, Vera Morales y Pérez Melara del 2012, donde dice que describió el entrenamiento de la fuerza utilizando halteras, una antigua forma de mancuerna para el desarrollo muscular y el entrenamiento del cuerpo. Ahora,
Como tercer ejemplo tenemos a Milón de Crotona. Milón de Crotona lo que utilizaba era la parte de una ternera, y conforme la ternera o conforme iba pasando el tiempo, pues la ternera iba creciendo y era un aumento progresivo de las cargas, una carga externa, en este caso la parte de la ternera, y lo que ayudó fue el desarrollo de la parte de la fuerza. Hubo también por la parte, como comenta Vinuesa en el 2016, que lo que te hace fuerte puede llegar a ser a nivel neural o a nivel morfológico. Una adaptación a nivel morfológico puede ser el aumento de unidades contráctiles de las fibras musculares. Cuando estamos hablando ahora sobre la parte de el creador de las corrientes rusas, en este caso vamos a hablar sobre Kots. Es un médico ruso en los años 70, más o menos donde todavía estaba la parte de la Unión Soviética. Lo que hace es diseñar una corriente que producía una contracción profunda en la parte del músculo, diseñada para atletas en este caso. Normalmente las corrientes se utilizaban con fines terapéuticos. Sin embargo, lo que utiliza Kots en este caso es una corriente fabricada específicamente para la parte de atletas, que al final tuvo resultados positivos. De ahí por eso es que se empezó a trabajar más que nada las corrientes rusas por parte del entrenamiento, que también hay unos protocolos como es en el libro de Cameron, donde también nos habla sobre el protocolo COTS, donde se trabaja también para la parte de la rehabilitación. Bien, antecedentes de la investigación. En este caso lo primero que vamos a ver va a ser del autor Ezequiel Mateo Martinich, donde lo que hace es una tesis de nivel licenciatura o una investigación de una tesis de nivel licenciatura, donde lo que hizo es que con el uso de electroestimulación neuromuscular, específicamente las corrientes rusas, lo hizo para observar la modificación que se tiene en el músculo, específicamente en la sección transversal del cuádriceps femoral, como ya lo había comentado, con el uso de la electroestimulación neuromuscular. Lo que él utilizó es en su protocolo a 3 grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. Uno iba a recibir la parte de electroestimulación neuromuscular sin entrenamiento. El otro iba a recibir un entrenamiento sin electroestimulación neuromuscular. Y el tercero iba a recibir la combinación de la electroestimulación neuromuscular más el entrenamiento. El resultado que se dio es que el primero, quien se llevó la parte de la electroestimulación neuromuscular sin entrenamiento, tuvo el resultado más bajo. Cuando hablamos del que tuvo cambios significativos, fueron aquellos que entrenaron sin electroestimulación neuromuscular. Sin embargo, en el resultado arrojado sobre la parte del resultado o el crecimiento intra investigación, tuvo un mayor aumento el que se combinaron las cargas con la parte de la electroestimulación neuromuscular. Otra investigación que tenemos es la parte en el apartado del libro de Gilles de Cometti, sobre la parte del libro de entrenamiento, métodos de musculación, donde nos dice que el siguiente apartado es observar un estudio cuyo objetivo es desarrollar la masa muscular con corrientes COTS. Lo que se hizo y a la conclusión a la cual se terminó fue un entrenamiento combinado con la carga más las corrientes, como se había comentado, prácticamente muy parecido al protocolo que manejaba la otra persona, solo que en este caso siempre se especificó como tal en la parte del entrenamiento con las corrientes. Y la conclusión a la cual llegó, y cito textualmente, dice: las corrientes COTS se presentan una ventaja cierta para el desarrollo de la masa muscular. Esto es interesante en numerosas actividades deportivas, como en las disciplinas que necesitan una ganancia de fuerza por hipertrofia, el culturismo o bodybuilding, y seguramente en todos los casos de hipertrofia debido a una interrupción del entrenamiento como consecuencia de una lesión. Como ya lo había comentado en el libro de Cameron, que es prácticamente de rehabilitación de agentes físicos, ella nos habla sobre el protocolo COTS. Entonces ya de ahí tenemos una manera de que también para la parte terapéutica se llegue a utilizar. Sin embargo, como se había comentado y como lo empieza a describir en esta parte, pues encontramos que también los culturistas buscan la hipertrofia y es benéfica con el uso de las corrientes COTS o corrientes rusas. Bien, hablemos un poco sobre la parte de la justificación. ¿Por qué es necesaria realizar la parte de
de esta tesis. ¿Por qué se debe de llevar a cabo la parte de la investigación? Es necesario porque esta investigación nos va a permitir trabajar de forma distinta al objetivo de la hipertrofia como tal. Es decir, nos va a dar otra perspectiva, otro parámetro, otra manera de poderla trabajar y por ende tenemos ya más opciones para poder seleccionar, para poder comprender y todavía más sustento para poder entender este proceso. De esta manera se estará haciendo cada vez más eficiente el trabajo de esta, ya sea que se ocupe esta investigación como punto de base o punto de partida, o ya sea que se ocupe para seguirle al pie de la letra la parte del trabajo realizado por los resultados dados. Bien, el objetivo de la investigación. Objetivo general. Vamos a encontrar que es proponer el entrenamiento de fuerza hipertrófica con corrientes rusas en mujer de 33 años en el gimnasio Ortega Life Fitness, como ya se había comentado. El objetivo específico pues es proponer un óptimo entrenamiento y eficiente de fuerza hipertrófica con corrientes rusas, proponer un entrenamiento que por medio de las corrientes aumente la tensión mecánica como se está explicando y dar otra perspectiva de entrenamiento. Aquí, como ya se estaba platicando anteriormente, lo que se busca es llegar de manera más eficiente a la hipertrofia, tener otro objetivo, otra forma o perspectiva para poder dar el entrenamiento y por ende también generar como un sustento de si sirve o no la parte del uso de las corrientes. Por eso es que se está sometiendo la parte de esta investigación, por eso es que es necesaria. Sobre las hipótesis. Nos encontramos con las hipótesis de investigación, como es proponer un entrenamiento de fuerza hipertrófica con corrientes rusas permite generar un mayor reclutamiento de unidades contráctiles, justamente como lo que se estaba comentando. En algún punto vamos a hablar de la ley del todo o nada, la ley de la talla, donde va a hablar sobre la parte del reclutamiento de las unidades contráctiles y aumentar la tensión mecánica para el proceso de la hipertrofia. Como estamos hablando, es uno de los 3 mecanismos necesarios para la búsqueda de la hipertrofia. Cuando hablamos de la hipótesis nula, tenemos que proponer un entrenamiento de fuerza hipertrófica con corrientes rusas nos va a permitir generar un mayor reclutamiento, porque cuando más adelante, voy a saltarme en ese momento, hablamos de las corrientes, lo que nos permite es reclutar, aumentar la parte de las unidades contráctiles. ¿A qué se debe? Las unidades contráctiles se manejan bajo la parte de impulsos eléctricos. El electroestimulador neuromuscular lo que va a permitir es generar esos impulsos eléctricos para tener una mayor contractibilidad a nivel muscular. Así que por eso es que se dice la parte de unidades contráctiles y aumentar la tensión mecánica, pero dar la parte del proceso de hipertrofia. Sobre la parte de las hipótesis alternativas, es que si usamos la propuesta de que se está dando entrenamiento de la fuerza, puede dar de manera más eficiente la hipertrofia o puede llegar a ser un poco más rápido. Si alternamos los microciclos de corrientes rusas con microciclos de descarga, con entrenamientos de carga y descarga, lo que nos van a permitir es romper esa homeostasis que se estaba comentando y al final poder generar así la parte de la hipertrofia, de una supercompensación y la fuerza, por ende también a nivel morfológico vamos a generar una mejor adaptación. Si trabajamos las corrientes rusas podemos generar contracciones mayores al 100% como lo llega a citar en algún momento Martinich, y sobre la parte de la historia de las corrientes COTS de cuando se encontraron, y por ello podemos aumentar la capacidad contractil del músculo. Es decir, vamos a trabajar de manera más eficiente. Si hablamos en cuestión de la parte del reclutamiento de dichas fibras para poder dar ese trabajo. Que aquí también me tendría que adelantar un poco. Minues en el 2016, de hecho lo voy a comentar más adelante, dice que una persona desentrenada o sedentaria más bien, tiene el 30% de la capacidad de poder reclutar sus fibras musculares, mientras que una persona entrenada puede llegar hasta el 90% de reclutamiento de fibras musculares. Hablemos un poco sobre la parte del marco contextual. Colinda al norte con el municipio, en Puebla, colinda al norte con el municipio de Cuautlancingo, con el estado de Tlaxcala y con Hidalgo, con la parte de los municipios en la parte del este, también con los municipios de Hidalgo, con Amozoc, con Cuantinchán, al sur con los municipios también de Cuantinchán, de Tliscayotlocoyán, de Huehuetlán el Grande y Teopantitlán. Al oeste con los municipios de Opantitlan,
de Ocoyucan, de San Andrés Cholula, de San Pedro Cholula, de Cautlancingo. Ocupa el 1.6% de la superficie del estado, cuenta con 137 localidades y una población de total de 1.485.941 habitantes, según el INEGI en el 2009. En este caso tiene una superficie de 5.444.065 kilómetros cuadrados, lo que ubica en un número 5 respecto a los demás municipios del estado, según el INEGI en el 2009. Cuando hablamos más que nada del clima, nos dice que Puebla de Zaragoza es cálido y templado, los veranos son mucho más lluviosos que los inviernos. Todo esto lo estamos sacando de la parte de CW con el sistema Köppen-Geiger de la temperatura sobre la página ClimDate, y es lo que nos va comentando sobre el tipo de la localidad en donde se va encontrando, y en cuestión del clima lo encontramos por esa parte del ClimaDate, y lo del territorio y la parte geográfica pues por el INEGI del 2009. Cuando hablamos de la parte de economía, dice que en los principales subsectores en términos de empleo y valor agregado, como aquí lo comenta, dice que son los transportes, los servicios de apoyo a los negocios y educativos. Destacan en cuanto al personal que ocupa los servicios de alojamiento temporal y otros servidores. En cuanto a educación, que los servicios educativos se han convertido en uno de los sectores más dinámicos del municipio y del estado, siendo más importantes en el término de empleo y valor agregado. La misión, hablando sobre la parte del gimnasio específicamente, dice que se busca dar el mejor servicio al usuario, ayudándolo a cumplir sus objetivos y orientándolo ante cualquier duda que se tenga. Cuando hablamos de la visión, es ser un gimnasio que cumpla con los estándares y las necesidades del usuario, brindándole un servicio tomando como prioridad los objetivos de cada usuario. Esa es la parte de la visión del gimnasio junto con la parte de su misión. Bien, cuando hablamos sobre la parte de la infraestructura física, el gimnasio cuenta con 33 aparatos, de los cuales 12 son para el trabajo de pierna. En cuestión de kilaje, tiene en discos 1 tonelada con 60 kilos, 32 pares de mancuernas, 10 barras de distintos pesos, 3 barras olímpicas, 1 barra Z, hay 2 baños para hombre, 1 para mujer. Dentro del personal se cuenta con 2 entrenadores, una persona encargada de la limpieza y un supervisor. Los entrenadores, uno va a estar en la mañana, otro va a estar en la tarde. Bien, ahora hablando sobre la parte del marco conceptual. Hemos estado hablando sobre la parte del entrenamiento de la fuerza hipertrófica con corrientes rusas. Así que aquí cabe destacar sobre la parte de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Cuántos tipos hay de fuerza? Y específicamente con qué fuerza vamos a trabajar. Bien, fuerza, y una de las definiciones más completas dada por Vinuesa del año 2016, dice que es una capacidad neuromuscular que nos permite, mediante la contracción muscular, deformar, frenar, parar, superar y o impulsar una oposición o resistencia tanto interna como externa al organismo. Bien, ahora, dentro de los tipos de fuerza que nos vamos a encontrar es si hay fuerza activa o si hay fuerza reactiva. En este caso, como vamos a trabajar con la fuerza activa, dice que la fuerza activa puede variar en función de su magnitud, de la velocidad con la que se desarrolle y el tiempo con la que se mantenga. Aquí lo que nos va a estar diciendo es que la fuerza activa va a depender de la fuerza, valga la redundancia, generada por la parte de la contracción muscular de manera consciente. Aquí lo que nos dice, a diferencia de la fuerza reactiva, que lo que permite es generar la capacidad contráctil como si fuera una liga, como en los ejemplos de pliometría o los saltos, donde podemos observar que tomando una analogía que el músculo es una especie de liga, entre más se alargue y se suelte, esa fuerza generada por la tensión será más veloz. Sin embargo, aquí lo que buscamos no es un rebote, no es esperar a que se elongue de cierta manera para aprovechar esa fuerza acumulada, sino más bien tiene que ser de manera voluntaria la parte de cada contracción. Cuando hablamos sobre la parte de la hipertrofia, podemos encontrar que la hipertrofia es el aumento de la sección transversal del músculo, fruto del engrosamiento de cada célula o fibra, sin que haya una división celular, porque si no sería hiperplasia. Pero ojo, aquí entra un pequeño detalle. Cuando hablamos en este caso, como aquí se comenta de la sección transversal, prácticamente y a grosso modo, después irán contemplando de manera más profunda lo de la hipertrofia, es que
A grandes rasgos, la hipertrofia es el aumento de la masa muscular. ¿Por qué no soy tan específico en cuestión de la sección transversal? Más adelante vamos a ver que va a haber una hipertrofia en serie, en paralelo, global, una hipertrofia sarcomérica, sarcoplasmática, selectiva. Entonces va a haber muchas formas. Por eso es que ahorita solo lo vamos a tomar como la sección transversal como ejemplo, incluso más que nada vamos a referirnos como el aumento de la masa muscular. Bien, el entrenamiento con electroestimulación. El procedimiento consiste en sustituir el impulso nervioso natural por otro artificial, como ya se había comentado, y como aquí dice Vinues en el año 2016, dice que mediante el generador eléctrico y unos electrodos que se aplican directamente sobre la superficie en cuestión del músculo que se vaya a trabajar, pues puede llegar a activar la zona para poder generar el entrenamiento. Bien, hablemos sobre la frecuencia de impulso, que es algo con lo que vamos a estar trabajando, el tiempo de reposo y el tiempo de contracción. La frecuencia de impulso es el número de veces que se va a estar repitiendo un impulso en un segundo. Es decir, vamos a colocar una corriente de mediana frecuencia. Esa va a ser las veces que va a estar llegando a la parte de la frecuencia en un segundo en cuestión como señal. Cuando hablamos del tiempo de reposo y el tiempo de contracción, como ya sabemos, vamos a tener la parte de la fase concéntrica, una fase excéntrica, y va a estar en reposo el músculo. Así que lo que tenemos que observar es un tiempo viable para nosotros en cuestión, que lo que buscamos es la hipertrofia para poder trabajar en ese lapso. Por eso es que está el tiempo de reposo, donde nos recomienda Pombo Rodríguez en el año 2004, que dice que es aproximadamente de 3 a 8 segundos para la parte de la hipertrofia. Bien, hablemos sobre la parte del marco teórico, morfología muscular. El músculo es un órgano que tiene la propiedad de contraerse, de disminuir su longitud bajo la influencia de un estímulo. Esto nos comenta Latarjet en el año 2006. Sobre la parte de los músculos, van a estar conformados por fibras musculares. La clasificación de las fibras musculares es un tanto variada. En este caso, primero nos vamos a ir por en cuestión de números, como dice Brad Schoenfeld en el año 2017, que las fibras tipo 1 con frecuencia son denominadas de contracción lenta. En este caso son resistentes a la fatiga y por tanto se adaptan bien a las actividades de resistencia muscular local. Bien, pero por otro lado, cuando hablamos de la parte de la contracción, va a tardar aproximadamente 110 milisegundos, lo cual va a limitar la capacidad de trabajar en cuestión de fuerza máxima. Cuando hablamos de las fibras de tipo 2, estas son más rápidas, van aproximadamente a 57 milisegundos, son más fatigables, sin embargo son más rápidas en cuestión del trabajo. Cuando hablamos de lo que comenta Vinues en el año 2016, citando a Rambier de 1873, organizan las fibras musculares por color en cuestión de su función. Las rojas, la parte de las blancas. Entonces nos dice que las rojas van a ser las lentas y las blancas van a ser las rápidas. Las podemos ver también como FT, como ST. Las ST van a ser las tipo 1, las FT van a ser las tipo 2 y de las tipo 2 van a aparecer si son tipo 2A o tipo 2B. Cada una va a depender también del tipo de la actividad ATP pasa que va a tener. Una va a tener más que la otra. Pero prácticamente y a grosso modo lo que podemos entender es que en cuestión de músculo va a estar constituido por fibras musculares y cada fibra muscular que se va a tener va a tener una respuesta más rápida o más lenta y va a estar presente dependiendo la intensidad a la cual se va a trabajar e inclusive el tiempo de estímulo o si estas ya están fatigadas, que después lo estaremos viendo incluso con la parte de la ley de la talla más adelante, que es lo que comenta, que dependiendo, más o menos se dice que bajo un trabajo con una intensidad del 30% se van a reclutar las fibras rojas o las ST o las tipo 1, como se está comentando, ya se va entendiendo. Estas fibras van a responder en esta parte. Por trabajos arriba del 30%, más o menos por ahí del 50%, van a empezar las fibras blancas o las FT o las tipo 2A. O van a trabajar incluso cuando las rojas ya estén fatigadas. Después de estas van a trabajar las FTB y así sucesivamente. La ley de la talla, dependiendo de la intensidad, va a aumentar la parte del reclutamiento de unidades contráctiles y el tipo. Bien, hablemos sobre la parte de la contracción muscular. Aquí
comenta Vinuesa del 2016, dice que el desplazamiento de sustancias en el exterior y el interior de la célula va a ayudar sobre la parte de la contracción muscular. De hecho, van a entrar las dichosas bombas de potasio y las bombas de sodio. La liberación del calcio, que una vez suelto se desplaza y anula la acción de la troponina, proteína inhibidora, que lo que es como una especie de capuchón, y lo que hace es liberar el seguro para que éstas puedan trabajar en cuestión de la contracción muscular. Dice, impide la acción de los puentes de miosina, entonces es como el seguro, dejando libres dichos puentes de miosina para que puedan engancharse a los filamentos de actina y tirar de ellos para producir la contracción. Se libera la parte del capuchón, aquí entra y puede jalar para dar la parte de la contracción. Así que aquí dice, dentro de este mismo proceso y haciendo énfasis el impulso, entra la ley del todo nada. Lo que nos dice la parte de la ley del todo nada, o nos comenta, es que si el impulso eléctrico, como ya se venía comentando que el músculo trabaja bajo impulso eléctrico, está por debajo de lo necesario, no se va a generar ninguna contracción muscular. Si el impulso llega a lo necesario, está un poco más arriba o se pasa, no importa, mientras haya llegado a la parte del estímulo necesario, la fibra se va a contraer con su máxima o con toda la fuerza que se tenga disponible. No importa si el impulso va más arriba o apenas está llegando al tiempo al estímulo óptimo. Por eso es que la ley del todo nada, o lo da todo cuando se llega a la parte del estímulo, o no da nada porque está por debajo y genera una especie de déficit. Bien, como ya se había comentado, que al hablar de fuerza, pues es la capacidad neuromuscular que por medio de la contracción muscular, obviamente, pues nos permite deformar, frenar, parar y impulsar alguna resistencia tanto externa como interna al organismo. También tenemos los tipos de fuerza, como ya se había comentado, que es la activa y la reactiva, que una va a depender sobre las contracciones voluntarias y la otra más que nada se va a guiar por la parte de el reflejo que va a generar o el estiramiento y poder así ser más fuerte la contracción, incluso más rápida. Los componentes de la carga, cuando hablamos de los componentes de la carga nos encontramos con la parte de la intensidad, que se entiende como el aspecto cualitativo de la carga que se está ejecutando en un periodo determinado. En este caso vamos a trabajar con el RM, que significa repetición máxima. Es decir, no es lo mismo que yo esté cargando, en ese caso si lo queremos ver al 100%, que por ende sería el 1RM, que es mi una repetición máxima, que trabajar al 60%. Son intensidades distintas porque de manera cualitativa. Bien, si lo vemos de manera cuantitativa, también va a haber mucho la percepción que tiene la persona de dicha carga. Se siente muy pesada, es demasiado o está muy ligero. Cuando hablamos del volumen, se vincula con la cantidad de series, repeticiones y porcentaje de peso movilizado, debiendo de desarrollarse y respetarse con las intensidades específicas en cuestión de la dirección. Entonces, el volumen, para hablar de volumen, que es como la cantidad neta con la cual nosotros vamos a trabajar tanto en peso como en repeticiones y como en series, vamos a entender que las series entonces se entiende por las repeticiones o la cantidad de levantamientos que se van a realizar en una tanda, ejercicio, entrenamiento, semana, mes o año. Nos tenemos a las series, que va a ser, las series es el número de repeticiones o el conjunto de repeticiones realizadas sin haber cesado la sesión o sin haber cesado el primer entrenamiento. Aquí nos dice que superpone la acción de realizar la suma de varias repeticiones ejecutadas de forma continua y sin descanso entre ellas. Es decir, yo saco 12 repeticiones, llego a descansar, entra mi primera serie de 12 repeticiones. Cuando hablamos ahora de la recuperación, que dentro del volumen y la intensidad necesitamos un descanso combinado con el trabajo, se va a transformar en la densidad, que es la relación trabajo-pausa. Cuando hablamos de la recuperación, todo va a depender de la intensidad a la cual se esté trabajando. La ley de Engelgard dice que el descanso es proporcional a la intensidad del entrenamiento. Lo mismo también va a referir en cuestión de las repeticiones, dependiendo si a mayor número de intensidad, a mayor intensidad, menor volumen o en cuestión de las repeticiones. Vinuesa en el 2016 nos comenta que para trabajar entre el 60 al 80% se puede llegar a descansar entre 30 segundos hasta un minuto. Cuando estamos hablando de un trabajo más allá de, va de 1 minuto y medio, incluso hasta 2 minutos por encima de.
factores que influyen en cuestión de la parte de la recuperación. Sobre la recuperación vamos a observar el tiempo, que vendrá determinado por la intensidad y la duración del esfuerzo, como se había comentado por la ley de Engelgard, el grado de entrenamiento, porque a mayor entrenabilidad lo que nos va a permitir es que se va a recuperar de manera más rápida, una mejora de la resistencia. El grado de oxigenación de la mioglobina incluso tiene que ver, por ende, también con la intensidad. Si estamos trabajando a un nivel quizá un poco más oxidativo o más glucolítico, etc. La rapidez de reposición de las reservas de glucógeno, la rapidez de la eliminación de metabolitos, que hay que tomar en cuenta que el estrés metabólico es la acumulación de metabolitos. Bien, si no llegamos a descansar de manera óptima, lo que vamos a terminar produciendo es un estado de fatiga. ¿Pero qué es la fatiga? Barbani en 1990 nos comenta, y como se citó por García Manso y Manuel Valdieso con José Caballero, en 1996 dice que dentro de las definiciones que García Manso nos otorga, citando a los autores, podemos destacar la siguiente. Dice que es un estado funcional que significa de significación protectora, transitoria, irreversible, expresión de una respuesta de índole homeostática, que es lo que va a buscar siempre el cuerpo, a través de la cual se impone de manera ineludible la necesidad de cesar o cuando menos reducir la magnitud del esfuerzo o la potencia de trabajo que se está efectuando. Al final, incluso Vinuesa en el 2016 nuevamente nos llega a comentar que un músculo fatigado es un músculo intoxicado. Lo que estamos observando es que cuando la persona llega al punto de fatiga, vamos a ver una reducción o merma en cuestión de las capacidades, incluso hasta cognitivas. Por parte de la hipertrofia, como ya lo venía comentando, se dice que por definición la hipertrofia muscular es el incremento del volumen del tejido muscular. Schoenfield en el año 2017. Bien, ahora, ya entrando sobre la parte de los tipos de hipertrofia, nos vamos a topar que está la hipertrofia en serie o en paralelo. La hipertrofia en serie supone que va a ir de manera vertical y la de paralelo va de manera horizontal, es decir, va a ser como lo opuesto, mientras que una va así, la otra va a ir así. En este caso lo que estamos diciendo es que la hipertrofia en paralelo es el aumento de la sección transversal a nivel del músculo, mientras que la otra va a haber un aumento en cuestión de la longitud. Lo que vamos a trabajar y en la cual nosotros nos vamos a especificar es la de la sección transversal, que es lo que estamos buscando para el aumento del grosor del músculo. Sobre los tipos de hipertrofia vamos a encontrar la sarcomérica y la sarcoplasmática. La sarcoplasmática, esta va a entrar por una vía glucolítica o un trabajo glucolítico, entrando con un entrenamiento desde la parte de las 8 a 6 repeticiones, inclusive llegando a las 15, entre una intensidad del 60 al 80%. Esto lo comenta Vinuesa en el año 2016 y también nos dice que la hipertrofia sarcoplasmática va a haber un aumento del plasma entre el espacio de las fibras musculares, mientras que la sarcomérica supone que va a haber aumento de la unidad contráctil, en este caso las fibras musculares, no va a ser tan grande, se va a trabajar con unas cargas más altas entre el 80-90%, trabajando aproximadamente entre 6-8 repeticiones, con descansos un poco más prolongados, y va a haber un aumento en cuestión del sarcómero. Bien. Ahora, sobre la tensión mecánica o los mecanismos de la hipertrofia, como ya lo estábamos comentando, el estrés metabólico. El estrés metabólico prácticamente nos va a indicar que va a haber la acumulación de metabolitos, como ya se está comentando que incluso la fatiga pues, nos lleva a la tensión mecánica, que aquí nos dice prácticamente que dice el músculo esquelético es altamente respondedor a las alteraciones de carga mecánica. De acuerdo a una serie de investigaciones se ha conjeturado que la tensión mecánica es la fuerza que provoca primariamente la respuesta hipertrófica. Estamos buscando hipertrofia. Entonces esto, y Schoenfield en el año 2017 nos comenta que esto es un gran mecanismo que nos va a apoyar. Podemos generar la parte de la tensión mecánica con dando énfasis en contracciones excéntricas, sí. Pero ahorita también buscamos de manera más eficiente por la capacidad de reclutamiento de fibras musculares con las corrientes rusas. La microlesión, después de haber trabajado, después de haber generado la parte del estrés metabólico y la tensión mecánica, lo que buscamos es una microruptura en cuestión del músculo para que éste pueda empezar a recuperarse y generar tanto una supercompensación como el aumento de la sección transversal del músculo. Bien, hablando sobre la parte de la electroestimulación neuromuscular,
vamos a decir que, como ya hemos visto, las fibras musculares presentan la capacidad de responder motoramente cuando provocamos cambios eléctricos en su ambiente biológico. Esto quiere decir que, que el músculo, mientras se le presente la parte de un impulso eléctrico, este va a responder. Por eso es que está la parte de la electroestimulación neuromuscular. Las corrientes rusas son de frecuencia media, de tipo de frecuencia media, trabajando con 2500 Hz, liberando ráfagas de 10 milisegundos de duración. Las corrientes hay de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. En este caso vamos a trabajar con las de media frecuencia, que son las corrientes rusas o corrientes COTS. Métodos de entrenamiento con electroestimulación neuromuscular. Incluso se puede llegar a encontrar algunos protocolos, como en el libro de Cameron, sobre el protocolo COTS para la parte de rehabilitación. En este caso, Weineck nos comenta que la combinación del entrenamiento excéntrico requiere mayor prudencia, pero ambos métodos aplican una carga sumamente elevada de la musculatura. Entonces, si nosotros vamos trabajando la parte de una contracción excéntrica con concéntrica más la parte de la electroestimulación neuromuscular, nos va a permitir mejorar con la parte del método concéntrico. Bien, umbrales de reclutamiento de fibras musculares aplicada a la electroestimulación neuromuscular. Sobre la parte de los umbrales, como ya se había comentado, vamos a manejarlos con la ley del todo nada y la ley de la talla. Cuando hablamos en cuestión de esta parte, comenta Vinoes en el año 2016 que aproximadamente a los 15 Hz se va a estar trabajando con las fibras rojas, más o menos a los 25 se va a estar trabajando con las blancas, y por ahí de los 40 a 35 se van a estar trabajando con las blancas tipo 2, con las FT B, de tipo B. En este caso, si lo vemos ya, como lo comenta, que es con bajo esfuerzos de entre 30% son las rojas. Cuando se fatiguen las rojas o por arriba de este porcentaje van a entrar las blancas tipo 1, y cuando las tipo 1 estén fatigadas o por arriba de este con intensidades más grandes van a entrar las tipo 2. Entonces también esto nos va a ayudar en cuestión del reclutamiento, porque vamos a tener que observar tanto la parte de la intensidad a la cual se va a cargar como la intensidad en cuestión de la corriente. El entrenamiento de electroestimulación neuromuscular, que aquí va a entrar como lo comentábamos, analizando ya los umbrales de excitación de las fibras, conocido como la sincronización, la ley de la talla y la ley del todo nada, podemos observar la forma de trabajo con electroestimulación, la frecuencia de trabajo con la cual se piensa o las cuales nos dicen que puede trabajarse incluso va entre el 50 y 70 Hz, pero incluso puede llegar a 40 como lo comenta Manuel Pom. La duración de las contracciones van de 6 a 8 segundos, una duración de reposo de 4 a 8 segundos y unas repeticiones de 60 a 130. Marco legal. En el marco legal vamos a hablar más que nada sobre la parte de la Declaración de Helsinki, donde esta nos habla sobre el valor ético que tenemos a la hora de ser un investigador, y tenemos que tener siempre en cuenta la parte de la integridad como los derechos de la persona. Hay que buscar o salvaguardar, como ya se había comentado, la integridad del sujeto, en donde nos comenta que la salud de la persona es la máxima prioridad, sin olvidar que los derechos no deben de ser pasados por alto. Dentro de esta investigación, lo que se debe de tomar en cuenta es que si es más probable que se llegue a lesionar a la persona o que llegue a haber una negativa, no podemos ni obligarla y tampoco no debemos de hacerlo. Si vemos que en cuestión de los beneficios son más grandes que la parte de lo que se pone en riesgo, bueno, aquí se debería de replantear los objetivos, observar si se decide continuar o no. Mientras todo esté bien y no haya ningún problema, todo debe de seguir en plan. Si llega a haber algún problema, el investigador se debe de hacer responsable del error cometido. Diseño metodológico. Cuando hablamos de la parte de la tesis, en el diseño metodológico, por la finalidad que se va a tener es aplicada, porque lo que se busca no nada más es quedarse en una parte teórica, sino también se busca llevarlo a la parte práctica. Por la profundidad lo que buscamos es ser explicativa, porque intentamos observar el procedimiento que se está dando en cuestión de la evolución de la persona conforme se va entrenando, y cuando hablamos que si es por el lugar de realización va a ser de campo, porque no estamos buscando llevarlo al laboratorio o alterar el lugar en cuestión de su medio de entrenamiento, es decir, donde entrena ahí es donde se va a dar y no vamos a buscar alterar ese medio.
Por el tiempo, se piensa hacer de manera longitudinal, ya que necesitaremos un periodo o lapso de tiempo amplio para poder, pues hasta cierto punto, observar la evolución que va teniendo la persona. Por el control de las variables es experimental, dado que vamos a tomar hasta cierto punto el control, como ya se había comentado, de las magnitudes, sobre la parte de los componentes de la carga, los tiempos de descanso, incluso los tiempos de recuperación, las intensidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por su enfoque de la investigación es cuantitativa, porque lo que vamos a trabajar más que nada es con la parte de los números, dado que los testajes son pues de carácter medible, como la parte del 1RM, las mediciones antropométricas, etcétera. Sobre la parte de la metodología, la propuesta del entrenamiento de la fuerza hipertrófica lo que quiere es generar un entrenamiento de fuerza hipertrófica con el uso de las corrientes rusas, alternando la parte de sesiones de entrenamiento con o sin corrientes para generar también la parte de la descarga o la carga. Dentro de esta parte también lo que se busca obviamente es la parte de la hipertrofia. La investigación partió de un pretest que lo que hizo fue la parte de las medidas antropométricas, el uso del 1RM por parte de la fórmula de Briski, al rato se comenta por qué. La fórmula de Briski la utilizamos porque se utiliza de manera más segura, ya que nos va a trabajar bajo parámetros y es una de las fiables, dado que se utilizó la correlación de Pearson y tuvo un resultado de 9.9. Sobre la parte de las medidas antropométricas, para poder observar el aumento en cuestión de la hipertrofia en fórmula de Briski para el aumento de la fuerza, y pues esto nos va a ayudar para observar la parte de la evolución. Bien, metodología de la prueba. Aquí, como podemos observar, se está dando como tal la parte de la prueba del 1RM en ciertos aparatos y pesos necesarios, donde también se va notando y se va observando en cómo se está ejecutando el movimiento. Incluso si lo podemos acomodar con la parte del RIR, que son las repeticiones en reserva, con la parte de la escala de Borg, para poder observar la percepción que va teniendo la persona del esfuerzo que se aprecia, y de esta manera poder anotar el resultado y cómo se obtuvo dentro de la valoración. Aquí se observa la parte de las medidas antropométricas, ciertos pliegues y perímetros que se están sacando. Sobre la forma del entrenamiento, donde se parte de un pretest, sobreviene la parte de la hipertrofia con electroestimulación 2 veces por semana, trabajando un porcentaje del 60% y 40% del 1RM, trabajando con 30 Hz en cuestión de la parte de las corrientes rusas. Aquí estuvimos dando con 5 segundos y 5 segundos en cuestión de la contracción, aquí 2 a 2. Este entrenamiento es sin corriente, este es con corriente. Se fue dando de acuerdo a las recomendaciones de Pombo Rodríguez del año 2004, con 12 repeticiones en electro, 20 repeticiones sin electro, 5 series con electro, 4 series sin electro. En cuestión de los ejercicios solo van a ser de un tipo, obviamente cada uno distinto. Descansando 1 minuto 15 segundos, dando un tempo de 1-1, repeticiones lineales y un volumen total de 140. Después observamos la recuperación, igual 2 veces por semana, al 50%. Aquí no vamos a meter corrientes, 13 repeticiones, 3 series, 2 ejercicios distintos, 1 minuto de descanso, un volumen de 117. Después viene la semana de hipertrofia, pero sin electroestimulación, después de haber generado la supercompensación y la parte del descanso óptimo, trabajando al 70% con 8 repeticiones, 3 series, 2 ejercicios distintos por paquete muscular, la parte de 1 minuto 15 segundos, y ojo, aquí estamos dando un tempo de 4 en cuestión de la fase excéntrica para aumentar la tensión mecánica distinta aquí y evitar que el cuerpo se adapte. Bien, ahora si vemos la parte de las sesiones de entrenamiento, lo que podemos observar en cuestión de la semana 1-2, dice que la intensidad de corriente 30 Hz, todo lo que ya se vino platicando prácticamente. En la electroestimulación, estos son los dos ejercicios con los cuales vamos a trabajar, pisada arriba y pisada abajo, uno para isquiotibiales, otro para la parte de cuádriceps. Aquí lo que vamos a observar es la parte de la extensión de pierna y el femoral acostado para cuádriceps e isquiotibiales. Cuando se va a trabajar sin electroestimulación, estamos trabajando con estos dos mismos ejercicios, pero obviamente sin electroestimulación y a menor intensidad, con un descanso un poco más pequeño. Aquí en esta tabla lo que podemos observar son los días elegidos por la persona para poder entrenar, dando un descanso entre días de mínimo 72 horas. Formas de calificación, lo que se estuvo observando, bueno, la fecha de realización, el pliegue, la circunferencia de muslo medio, muslo mayor, tanto del lado izquierdo como del lado derecho para ver el aumento.
El RM en cuestión de peso, las repeticiones y el RM en la prensa de 45 grados, pisada arriba, 45 grados, pisada abajo, para isquiotibiales y cuádriceps. Extensión de pierna, femoral acostado, para isquiotibiales y cuádriceps. En instrumentos, lo que estamos observando, también ya entrando como en la parte de estandarización, para el pretest lo que se hizo o lo que se utilizó fue una libreta, un lapicero, una calculadora, una cinta antropométrica IMC-B, un plicómetro Slimgate, y en los instrumentos para la propuesta es un electroestimulador Twins Team Plus tercera edición. Sobre la muestra con la cual se estuvo trabajando, bueno, la población fueron 2 personas que cubrieron con los criterios de selección. Sin embargo, una persona fue seleccionada para la parte de ser el sujeto prueba. Criterios de inclusión, pues que sea una mujer entre los 29 a los 34 años. La persona debe tener la tolerancia a las corrientes rusas, lo necesario para poder trabajar con estas, o que evite algún pavor o alguna situación en la cual no se sienta a gusto trabajar aquí, como ya se había comentado con el marco legal en la ley de Helsinki. Disponibilidad de los horarios que coincidan con el investigador, bueno, pues obviamente para poder llevar a cabo este entrenamiento y para poder tener todo medible y ser lo más puntual posible en cuestión del entrenamiento, pues obviamente tenían que coincidir en cuestión de los horarios. Por a lo mejor si se tenía que ir a la institución, a la universidad, etcétera, buscar un horario que se pudiera empatar con la otra persona. Criterios de exclusión. Personas embarazadas, contraindicación en cuestión de las corrientes, también obviamente depende de la cercanía de la zona, pero incluso también por la parte del esfuerzo. Personas que necesiten o tengan marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, obviamente por la electro. Personas con trastorno de sensibilidad, obviamente por la electro. Personas que tengan un tiempo entrenando en el gimnasio menor a 4 meses y medio. Bien, dado la intensidad a la cual se iba a someter la parte del sujeto prueba, lo que menos se quería es entrenar con una persona que apenas estuviera llegando. ¿Por qué? Porque cuando ya lleva más o menos este tiempo y entrenado de manera bien hecha, pues ya se tiene la técnica, ya tiene una adaptación tanto a nivel neural como a nivel morfológico, lo que nos permite trabajar de buena manera en cuestión de esta propuesta. Personas que tengan contraindicado el realizar esfuerzo, incluso también en este caso como por ejemplo en cuestión de hipertensos, que aumente mucho en cuestión de los pesos cuando se llega a dar las semanas de carga. Pues por esta parte ha sido toda la exposición, espero que le haya gustado, muchas gracias y pues nada, hasta luego.